Y esto refuerza un poquito lo que ya nos había descrito Bakris hace algunos años acerca de que en hipertensión arterial la reducción de las cifras de presión diastólica, de presión sistólica se acompaña de una menor caída del filtrado glomerular, y a medida que la presión sistólica se incrementa, la caída en el filtrado glomerular se exacerba. De tal forma, vean ustedes, en pacientes con sistólicas de presión 70, la caída de la presión arterial del filtrado glomerular es prácticamente igual a la del paciente hipertenso no tratado. De tal forma que, bueno, para el riñón, parece ser que para el riñón sin proteinuria tampoco es cierto lo de mientras más bajo menor, pero para el riñón con proteinuria sí es cierto lo de entre más bajo mejor. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Hipertensión en pacientes con diabetes, lo que nos están diciendo es mantener la meta todavía abajo de 130-80, prevenir el uso o evitar el uso de fármacos que empeoren el perfil metabólico. Cada vez se abandona más el uso de betabloqueadores como fármaco de primera opción para el manejo del hipertenso, a no ser que exista alguna indicación precisa originada de cardiopatía isquémica. Pero si no, de hecho las guías británicas ya lo sacaron de la lista, y las guías europeas nos dicen que en pacientes con síndrome metabólico se prefiere no usar. Y que se favorezca el uso de agentes que tengan como efecto la reducción de la proteinuria en pacientes que lo presentan. Esto es para recordarles que las guías actuales, prácticamente todas, la de la ADA, la de las europeas, el JNS7, las guías canadienses, todas nos dicen abajo de 130-80, la excepción son las británicas, y las de la OMS y el JNS6, pero todas todavía están abajo de 130-80. ¿Qué hacer? En realidad, lo que nos están, las guías están vigentes y empezaremos a verlas a cambiar el año que entra. Aquí no aparece, pero la norma oficial mexicana para el manejo de la hipertensión también marca menos de 130-80. Veremos nuevas recomendaciones de la ADA seguramente en enero del año que entra. JNS8 está prometido para la primavera del año que entra, y las guías europeas no se esperan cambios, si acaso alguna aclaración, pero no va a haber nuevas guías hasta el 2013. ¿Qué hacer? Bueno, aquí esto es lo que yo estoy haciendo en base a todo lo que se ha hecho, por eso le pongo aquí como referencia a mis iniciales, es lo que yo creo que se debe hacer. Sin embargo, ya les comento lo que las guías están recomendando. Pacientes hipertensos no diabéticos, la meta sigue siendo menos de 140-90, esto no ha cambiado. Pacientes hipertensos diabéticos sin proteinuria, tratar de bajar a lo más cercano a 130-80 y procurar no bajarlo por abajo de 130-80, no se preocupen, es realmente difícil bajarlo por debajo de 130-80, cuesta mucho trabajo. Pacientes hipertensos con proteinuria, sean o no sean diabéticos, la meta sigue siendo o debe de ser menos de 130-80 milímetros de mercurio. Y en pacientes con cardiopatía isquémica sintomática, en base a resultados de estudios como el como el ACTION y el CAMELOT, que ya están publicados, la meta menos de 130-80 milímetros de mercurio. Vamos a comentar un poquito más del ACTION más adelante. Yo creo que esto es a lo que se está apuntando ahorita, y probablemente para mediados del año que entra tengamos nuevas noticias acerca de las recomendaciones. Son unos tótems en un parque cerca de Vancouver, para que vean que no nada más estuvo en el Congreso. Dicen que tienen la colección de tótems más grande del mundo. Otra de las pláticas habló sobre las diferencias y las similitudes entre las diferentes guías, particularmente las guías europeas y las guías de la OMS. Las guías europeas están enfocadas, como su nombre lo indica, para aplicarse en Europa, y las guías de la OMS, en conjunto con la Sociedad Internacional de Hipertensión, dan recomendaciones para reducir el riesgo en países en desarrollo.
Ambas tienen como objetivo reducir la hipertensión y el riesgo cardiovascular, y quizá la principal diferencia está en que las guías de la OMS favorecen más el uso de IECA que de ARA2, y las europeas más el uso de ARA2. Ahí la Sociedad Internacional de Hipertensión y la OMS aclararon que esto es por razones de costo. Es más barato el tratamiento con IECA que con ARA2, pero aclaran también que reconocen que no hay un solo estudio que hable de la superioridad de una familia sobre la otra. En términos generales, quizá la única excepción sea para la prevención del EBC, en donde el LIFE mostró superioridad de los sartán sobre atenolol, pero un estudio que compare IECA con ARA2 no hay. Y en cuanto a bloqueadores beta, la tendencia es a no usarlos por el gran riesgo de aparición de diabetes durante su uso. Esta es una imagen, ni modo, se me salió movida la foto, pero bueno, aquí lo que dice es que la hipertensión arterial es la principal causa de muerte en el mundo. La distribución global de mortalidad atribuible a 20 factores de riesgo. En primer lugar, hipertensión; segundo lugar, el tabaquismo; y tercer lugar, los niveles de colesterol. Ya un poquito menos borrosa, más clara, lo que se habló en esa sesión es que la hipertensión arterial en este momento es la principal causa de muerte en el mundo. Es la enfermedad que más muertes está causando. Es responsable del 54% de los casos de enfermedad vascular cerebral y el del 47% de los casos de enfermedad coronaria. 50% de los casos de hipertensión ocurren entre los 45 y los 60 años de edad, es decir, en la etapa más productiva de la vida, y el 80% de los casos de hipertensión y de las complicaciones de la misma ocurren en países de bajos ingresos, como lo sería el nuestro. Entonces, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. La enfermedad es la principal causa de muerte, es una causa importante de invalidez, y afecta más en etapas productivas, y afecta más a los países de bajos ingresos. De tal forma que, desde mi punto de vista, la enfermedad arterial, la hipertensión arterial, debe considerarse como una enfermedad maligna. La hipertensión arterial sin tratamiento mata al paciente. Un hipertenso cuya enfermedad empieza a evolucionar y no se le da tratamiento, lo más probable es que muera de 2 a 5 años después del inicio de la enfermedad. Las complicaciones de la hipertensión también matan, y además la hipertensión arterial mata más personas en el mundo que todos los cánceres juntos. Por lo tanto, debe considerarse una enfermedad maligna, y el paciente debe tratarse como tal, y recordando que el tratamiento es de por vida. Una vista de la bahía de Vancouver. Y vamos a platicar un poquito sobre algunos trabajos que se presentaron en el Congreso y que me parece que son o novedosos o relevantes. Este trabajo es elaborado por un grupo japonés, y lo que habla es de la hipertensión del daño y el daño renal por una vacuna contra el eje renina-angiotensina en ratas hipertensas espontáneas. Los intentos de vacuna contra el eje renina-angiotensina vienen desde finales de la década pasada. En ratas se han elaborado varios modelos, y en humanos se han ensayado 2 modelos. Uno en donde el sistema inmune se dirige contra angiotensina 1, los cuales no han dado ningún resultado. Y en humanos hay un estudio en donde la respuesta inmune se dirige contra angiotensina 2, la cual provocó reducciones efectivas de las cifras de presión arterial, y la reducción de la presión en el artículo que se publicó en Lancet de 2008 dio un seguimiento adecuado hasta por 14 semanas. Después, pues ya no sabemos qué pasó, porque no se ha vuelto o no hay ninguna actualización de ese estudio. En este trabajo, la respuesta inmune se dirigió contra el receptor AT1 de angiotensina,
y además de el efecto o de la búsqueda del efecto antihipertensivo, se provocó daño o se intentó provocar daño renal en las ratas con el uso de un bloqueador de la sintasa de óxido nítrico. Los tres grupos, un grupo recibió control, o sea, no le hicieron nada, otro grupo le administraron placebo y otro grupo la vacuna contra el receptor AT1. Después del seguimiento de las ratas y de sacrificarlas para ver el estado del riñón y de evaluar además la presencia de albuminuria antes y después del estudio, la vacuna contra el receptor AT1 logró una reducción importante de las cifras de presión arterial de estas ratas, redujo los niveles de albuminuria y previno histológicamente la progresión de daño renal en ellas comparada contra los controles y los que recibieron placebo. De tal forma que es la primera evidencia que hay de que una vacuna contra el sistema renina-angiotensina para usar en pacientes hipertensos puede prevenir el daño orgánico, además de reducir las cifras de presión arterial. Esto, por supuesto, está todavía en fase de experimentación. Los estudios en humanos son en fase 2 todavía, y todavía también vamos a tardar algunos años en que se tenga alguna de estas disponible para su uso clínico, en caso de que llegaran a usarse, porque está el asunto de qué pasa si evitamos por completo el efecto del eje renina-angiotensina. Finalmente, este sistema es el que nos permitió abandonar el mar y empezar a poblar la tierra, de tal forma que necesitamos de él, es indispensable para vivir en tierra firme. En caso de que lo perdiéramos por completo, tendríamos que regresar a vivir al mar. El problema es la sobreexpresión, porque también es cierto que cuando se usan combinaciones de inhibidores que incluyen un inhibidor directo de renina más algún otro fármaco y se logran bloqueos de hasta del 94-95% del sistema renina-angiotensina, a los pacientes no les pasa nada. Es decir, el gran problema de este sistema es que lo tenemos extremadamente sobreactivado, y esto es responsable de muchos de los problemas de daño vascular y de daño orgánico que se están dando.